nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador, la enseñanza, la comunicación, la tregua. Bailo una música serena, saludos, y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo por la WPRA 990.com. Saludos, ¿cómo están ustedes? Quien les habla, el profesor Raúl Morris, aquí todos los sábados de 10:30 a 11 de la mañana. Hoy por hoy estaremos discutiendo un tema que es algo nuevo para mí. Sin embargo, estoy súper emocionado con esta nueva adquisición de conocimiento. Me da mucha felicidad, ¿no? Escuchar y ver y leer cosas que uno de alguna forma u otra pensaban que existían. Voy a hablar específicamente que escribió un libro, se llama La Doctrina del Shock, el auge del capitalismo del desastre. Y es algo que para mí, yo creo que siempre ha estado dentro de mi pensar, pero no sabía que ya alguien lo había convertido en una teoría de desastre del shock, ¿no? La doctrina del shock y cómo funciona dentro del sistema como tal capitalismo. O sea, cómo se le saca ventaja a las situaciones, por ejemplo, los desastres como Katrina y desastres como el 9/11 y el tsunami, ¿no? Entre muchas otras cosas que ocurren a pequeña y a gran escala. Esto también era algo que quería atar con Chomsky, Noam Chomsky, pensador, filósofo, científico norteamericano, que habla de cómo se van desmantelando, ¿no?, las situaciones y cómo se van desmantelando los productos o los servicios, o cómo se van desmantelando los sistemas, con la intención de que eventualmente usted mismo o usted misma le dará una total patada, ¿no? Porque entiende que ese sistema, ya sea, por ejemplo, pudiéramos compararlo con la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿no? Lo que está ocurriendo, lo que hemos visto durante los últimos años, como poco a poco han logrado llegar a un punto donde un monopolio, y nadie puede entender cómo un monopolio puede perder dinero, ¿no? Y cómo han construido toda una visión, los carteles del petróleo, todas estas cosas, ¿no? Que es difícil admitir que hoy por hoy uno no tiene esa visión de el sistema o la Autoridad de Energía Eléctrica o acueductos o el mismo gobierno está totalmente disfuncional, ¿no? Y que la solución, en el caso ya sea del gobierno o en el caso del gobierno actual, ¿no?, que realmente entendemos que no está funcionando, y lo que siempre se resalta es la mediocridad y cómo las cosas están descompuestas, ¿no? Cómo de alguna forma u otra estas cosas nos han afectado directamente en la yúgula, ¿no? Y estamos hablando de la Autoridad de Energía Eléctrica, estamos hablando de las escuelas, y estamos hablando de todos estos sistemas o departamentos dentro de nuestro gobierno, que hemos llegado a la conclusión de que no hay manera de repararlos, ¿no? Y se dañaron hace tiempo, y que no hay o no tenemos la capacidad, no tenemos en Puerto Rico el arroz con habichuelas, no tenemos la capacidad aparentemente para repararlos. Y como todo eso es parte de un sistema establecido, una teoría de desmantelamiento, para que usted y yo lleguemos a conclusiones, y me tropiezo constantemente encontrándome tratando de yo mismo, ¿no?, hacer el pensamiento de decir, pero es que ese no es y no ha sido mi consistente. Por ejemplo, yo no estoy a favor de que se privatice, ¿no?,
agencias de gobierno, ¿no? Y me está curioso que las que siempre entendemos que son las que se pueden privatizar son, por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica, acueductos, carreteras, ¿no? Que sabemos que son agencias que generan un ingreso billonario, ¿no? Porque nadie puede decir que teniendo el monopolio total de un país en la energía eléctrica no genera billones de dólares, ¿no? Y cómo poco a poco eso ha ido desde el integrar, ¿no? Los partidos políticos y aquello que lo llamamos los atornillados, ¿no? En los diferentes niveles de administración, y ponen 1 o 10 jefes para hacer lo mismo y aparentemente nadie está haciendo nada. Y yo todavía no he visto en ningún país, y yo he viajado, gente, yo no estoy hablando de que no he viajado, yo he viajado a un sinnúmero de continentes y montones de países alrededor del mundo, o sea, Panamá, México, Ucrania, Francia, España, Irlanda, o sea, he viajado a un montón de países, ¿no? Y todos los estados de los Estados Unidos, Canadá, ¿no? Montones de lugares, ¿no? Y me sigo tropezando, Cuba, la República Dominicana, es que me siguen llegando, ¿no? Montones de países, y yo no he visto cómo un país tiene la capacidad de recomponer, reestructurar, prender la energía. Cuando aquí pasa un huracán, nosotros somos ejemplo para el Caribe y para el mundo de cómo nuevamente montar un sistema funcional eléctrico. O sea, que es a nivel de que gente viene aquí de otros países para ver cómo nosotros logramos montar esto tan rápido. O sea, viene un huracán, nos pasa, destruye, pero cómo la Autoridad de Energía Eléctrica y los empleados que trabajan allí, la gente que trabaja, creo que se llaman los celadores, y la gente que trabaja esto de la cablería y cómo corren, y en un par de días nosotros estamos funcionando, como muchas semanas. Algo que le toma muchos, bueno, si se acuerdan lo que ocurrió en los estados allá en el norte, en Estados Unidos, cuando el huracán le dio a Nueva York. Esa gente estaban pidiendo cacao por meses. Inclusive de aquí salieron para allá. Estaban pidiendo cacao por meses. No, es que allá usualmente no están acostumbrados a recibir. Algunos los escucho desde acá. Gente diciendo tal cosa, ¿no? Que no están acostumbrados, sí, pero ya tienen billones de dólares y montones de una infraestructura increíble, 300 millas de vías de tren y montones de guagua y montones de dinero y montones, ¿no? Y no, estamos hablando, está bien, pero vamos a hablar de Luisiana, vamos a hablar de lo que ocurrió en Katrina. Yo fui a Katrina, yo fui uno de los 100 y pico de puertorriqueños que salimos de aquí para ir allá a ayudar a nuestros hermanos negros allá. Ajá, sí. Sí, yo vi el desastre, yo cogí palas y limpié y ayudamos a cortar árboles y ayudamos a darle comida a la gente que se estaba muriendo de hambre. Sí, este puertorriqueño con un montón de puertorriqueños más. Y esa gente, me acuerdo como hoy, nosotros o la Cruz Roja y montones de otras organizaciones, la única alternativa que tenían para esas personas, los negros de Luisiana, toda esa gente que vivía en toda esa zona. Nosotros estuvimos en una cancha inmensa, una cancha inmensa de baloncesto. Y allí habían miles de familias. Y todos los días nosotros ayudábamos a montar esa gente en una guagua de estas grandes Greyhound, de estas enormes guaguas, para enviarlos a otro estado. Y hoy yo estoy leyendo de que eso fue parte de una estrategia llamada la doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre,
de una señora una canadiense llamada Naomi Klein. Yo no entendía esas cosas en aquel entonces. Mi función era ir allá a ayudar, como lo hago aquí, como lo hacemos en montones de diferentes lugares. Cuando tenemos que actuar, actuamos. Pero alguien se estaba aprovechando mientras el presidente Bush ignoraba totalmente lo que ocurría en toda esa zona, ¿no?, de Luisiana, ¿no? Toda esa zona de Mississippi, toda esa zona de nuestros hermanos y hermanas negros, ¿no? Toda esa zona de gente que ha vivido allí por cientos de años, generaciones de gente que ha vivido ahí por cientos de años. Y estoy leyendo hoy, y es lo que me choca, ¿no?, que era parte, o alguien se aprovechó para ayudar a sacar a la gente de allí en masa para algo que era una estrategia, o se usó como estrategia para sacar los supuestos indeseables y las comunidades marginadas y los residenciales públicos y las escuelas donde estos jovencitos, niños, etcétera, iban de los residenciales públicos. Gentrification se llama. Gentrification es lo que le llaman en inglés. Y es como tú limpias desde el punto de vista étnico toda una serie de gente usando un evento catastrófico. Es lo que ocurrió con el 9/11, pero es lo que ocurrió en Irak y es lo que ocurrió en montones de otras, la guerra, ¿no?, en Irak, ¿no? Es lo que ocurrió está ocurriendo en estos lugares. Se llama, gente, la doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Voy a entrar específicamente. La doctrina del shock sostiene que las políticas económicas del premio Nobel Milton Friedman de la Escuela de Economía de Chicago han alcanzado importancia en países con modelos de libre mercado, no porque fuesen populares, sino que a través de los impactos en la psicología social, a partir del desastre, las contingencias provocadas que antes, conmoción y confusión que crean esta histeria, ¿no?, se pueden hacer reformas impopulares. Y si ustedes se acuerdan precisamente lo que ocurrió en el 9/11, septiembre 11, allá en los Estados Unidos, y cómo el gobierno de Bush y cómo todos esos secuaces, cómo toda esa gente en el gobierno usó ese desastre para hacer algo que se llamó el Patriot Act, el acto patriótico, que precisamente era una estrategia para quitarle derechos, la Carta de Derechos de los Estados Unidos de Norteamérica, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica fue saqueada por esta gente, con esto llamado el Patriot Act, saqueada, donde ahora podían intervenir, y todavía hasta hoy, esto ocurrió allá, hace un montón de tiempo, pero todavía hoy nosotros estamos viendo como ahora Obama inclusive han estado discutiendo esta agencia que se crea después del 9/11, que tiene toda la autoridad de poder espiar a cualquiera, donde quiera, en cualquiera de los estados de Norteamérica, Puerto Rico y todos los territorios norteamericanos. Y eso es en Estados Unidos. No estoy hablando de que en cualquier país ellos ya lo han hecho por décadas, ya lo han hecho por cientos, ¿no? Desde el principio de la FBI, de la CIA y todas esas agencias que son tantas que yo no me atrevo ni a empezar a deletrearlas, ¿no? Pero todas esas agencias en otros países lo han hecho, ¿no? Eso de espionaje entre las redes sociales, eso, bueno, pregúntenle a todos estos que de alguna forma u otra en los últimos años han metido a la cárcel, Assange, ¿no? Que este señor que metieron a la cárcel por aparentemente divulgar que hay montones de agencias que han estado espiando a jefes de otros países, o sea, a presidentes, a primeros ministros, etcétera. Todo eso en los últimos años hemos visto, ¿no?, cómo estas personas
han ido a la cárcel y han tenido que desaparecer, inclusive de Estados Unidos o de países como Inglaterra, etcétera, porque el Assange es de por allá, ¿no? En Inglaterra. Pero el mismo jovencito que estaba trabajando, que era militar, que estuvo trabajando en los Estados Unidos y que divulgó montones de correos electrónicos, o sea, todo un montón de información, ¿no? Choteando, usando la palabra que todos reconocemos, ¿no? Que se han estado espiando a montones de gente, senadores, representantes, jefes de otros gobiernos. Y como hoy Obama, hace unas semanas atrás, estaba discutiendo precisamente que eso lo van a seguir haciendo, eso no hay quien lo pare. Y que hay compañías precisamente que se dedican a almacenar lo que usted y yo habla por teléfono celular, lo que usted y yo escribe en Facebook, lo que usted y yo envía por text, lo que usted y yo envía por correo electrónico, todo lo que es digital se está almacenando en toneladas o en terabytes, como los quieran llamar. O sea, se han estado almacenando por muchísimos años después de esto llamado el 9/11. ¿Y cómo se aprovecharon? Ya he mencionado 2 eventos particulares en los Estados Unidos y los voy a llevar específicamente a unos eventos que están ocurriendo hoy. Porque nosotros aquí en Radio Bemba, precisamente, queremos hacerles saber a nuestros hermanos negros allá en Estados Unidos de Norteamérica y en el mundo entero, de negro a negro, que estamos realmente sentidos con lo que acaba de ocurrir, ¿no? Con este joven llamado Roof, Dylann Roof, jovencito que asesinó allá a estas personas. Vil cobarde el señor Roof, de 21 años, un jovencito que estoy seguro que no está bien de la cabeza. Y que estoy seguro que cae en la compañía de este señor llamado Donald Trump, que acaba de ofender a todos nosotros como hispanos, como latinos del mundo. Cuando habla de nuestros hermanos mexicanos, hablando de que son unos pillos, de que son unos rateros, de que son unos narcotraficantes, el Donald Trump. No sé si escucharon las palabras de este señor Donald Trump, pero aquí están. When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity. And now they're beating us economically. They are not our friend, believe me. But they're killing us economically. The U.S. has become a dumping ground for everybody else's problems. And these are the best and the finest. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems. And they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're raping. And some, I assume, are good people. But I speak to border guards, and they tell us what we're getting. And it only makes common sense. It only makes common sense. They're sending us not the right people. It's coming from more than Mexico. It's coming from all over South and Latin America, and it's coming probably from the Middle East. Gente, en pocas palabras, un candidato a la presidencia de Estados Unidos, minutos después de haber escuchado lo que hemos visto nosotros aquí, de este jovencito llamado Roof. Estoy atando todas estas cosas porque esto se presta para precisamente la doctrina del shock. Porque hemos visto en los últimos meses los asesinatos de decenas de negros en Estados Unidos de Norteamérica, y lo hemos discutido aquí en Radio Bemba, lo hemos discutido porque es necesario que usted como puertorriqueño siempre mantenga los ojos echados, como dicen por ahí, en todo lo que tiene que ver con
las noticias internacionales, no solamente de Estados Unidos, porque aquí hemos discutido que la globalización le compete a usted en su hogar. ¿Y qué es la globalización? La globalización es todo lo que ocurre en montones de países después de haberse caído estos sistemas antiguos donde antes solamente nosotros teníamos agricultura, consumíamos lo de aquí lo cosechábamos y lo vendíamos aquí localmente, todo era aquí, pero ya eso se acabó desde los Ronald Reagan para acá. Ronald Reagan y los Bush de la vida y los Clinton de la vida, todos estos últimos gobiernos han estado trabajando y actuando dentro de un sistema llamado la globalización, donde lo que se hace en China, por ejemplo, lo que se hace en India, lo que se hace en Singapur, nosotros lo consumimos aquí, que nuestras frutas llegan de otro país. En vez de nosotros consumir lo que tenemos en Rincón todos los domingos, están invitados allá a consumir lo que se cosecha aquí por manos puertorriqueñas, jóvenes puertorriqueños que están asumiendo la agricultura hoy en día. No me hable de que en Puerto Rico no se está sembrando. Aquí se está sembrando, gente. Y usted tiene la responsabilidad de consumir el producto de aquí porque eso crea empleo aquí y es un producto fresco, inmediato de aquí. ¿Y atamos todo esto a lo global? Claro que sí. Porque la fruta que viene de allá nadie sabe lo que le echaron por encima. Y eso es lo que usted va a consumir, eso es lo que le va a crear enfermedades y eso es lo que eventualmente nosotros como puertorriqueños vamos a tener que pagar en un sistema de salud que también pudiera estar disfuncional. ¿O no? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Regresando al sistema del shock. Mencioné el 9/11, mencioné Katrina, mencioné lo del tsunami. Y hoy estamos viendo este evento que se está dando en los Estados Unidos de Norteamérica, precisamente estas discusiones raciales que usted, nosotros, hemos escuchado por muchísimos años, pero aparentemente, los últimos meses, el último año, no estoy hablando de los últimos 6 meses, estoy hablando desde hace año y medio atrás, como aquel joven de 7 pies o 6 pies y pico que pesaban como 300 libras. ¿Se acuerdan de él? Que como 14 policías le cayeron arriba y lo único que él podía decir es I can't breathe, no puedo respirar. Sufría de asma y terminó muerto. ¿Y qué pasó con esa gente? Muy bien, gracias. Como 14 policías. Y entonces el otro joven, el niño, que aparentemente fue en un parque. Este policía se acercó a él, le dijo freeze, y ahí está todo en video. Aparentemente, jovencito trató de sacar esta pistola de pellets y fue asesinado o matado, porque eso todavía está, pero aparentemente no hay cargos, ¿no? Y la jovencita que hace poco, ¿no?, vimos en la televisión o en las redes sociales donde estaba siendo arrastrada, ¿no?, por este policía y que sacó la pistola, ¿no? Toda esta dinámica racial que se ha estado generando en los últimos meses en los Estados Unidos me huele a esto llamado la doctrina del shock, el auge del capitalismo. ¿Y qué viene detrás de eso? Yo no sé. No sé lo que viene detrás de eso, pero este concepto, esta teoría que nosotros, o que yo acabo de descubrir porque realmente no sabía que eso existía, sin embargo, siempre he tenido esa inquietud, ¿no? Miren, la CIA experimentó específicamente con aquello que llamó electroshock, ¿no? Y eso creó una serie de unas teorías de cómo la gente reaccionaba ante una situación particular, como precisamente cuando te están dando electroshock, y cómo tú reaccionabas y cómo cuando lo que está ocurriendo en Guantánamo, donde tienen ahí 300 y pico, todavía los tienen allí y no les han hecho cargos, ¿no? Y han estado experimentando todas estas estrategias de tortura y cómo la tortura se ha convertido en una estrategia específicamente de esta teoría del shock. Porque lo que están haciendo es experimentando con la gente y documentando precisamente lo que ellos y cómo cada uno reacciona. Eso es en a pequeña escala, ¿no? Eso lo hacen a pequeña escala. Pero cuando lo hacen en la comunidad, por ejemplo, y cuando lo hacen, por ejemplo, en un país como Puerto Rico, como por ejemplo lo que está ocurriendo en la Autoridad de Energía Eléctrica, donde están
desmantelando un sistema que nosotros entendíamos totalmente confiable, y en los últimos 4 o 5 años, algo que nosotros dábamos por hecho de que cada vez que yo llegaba a mi casa yo podía prender la luz y había electricidad, y si un huracán llegaba aquí en 3 o 4 días ya nosotros estamos funcionando. Me han creado una duda emocional, intelectual, que ahora yo dudo precisamente que nosotros tengamos esa capacidad, cuando tengo que saber que eso no es cierto, porque llevamos muchísimos años practicando. Y si hoy llegara un huracán, que no lo queremos, ¿verdad? No queremos comprobar esto, pero si hoy llegara un huracán, como ese huracán, cuando pasara por Puerto Rico, nosotros tendríamos la capacidad de nuevamente ponernos de pie. Y lo mismo que está ocurriendo con nuestro gobierno. O sea, como teníamos una gran confianza de que esto iba a ocurrir, pero ahora fuerzas externas llamados bonistas, fuerzas externas llamados otros gobiernos, de momento no creemos ni en la luz eléctrica, literalmente, ¿no? Y esto es precisamente, si usted analiza lo que ha ocurrido, por ejemplo, en montones de países, precisamente. Hace poco estaba teniendo una conversación con alguien en uno de los mercados y me estaban hablando sobre el gobierno de Ecuador y Correa, ¿no? Allá en Ecuador. Y cómo ustedes saben que después de Chávez, que yo sigo diciendo que fue asesinado, ¿no? No hay manera de probar eso, pero yo sigo diciendo que me está demasiado casual o curioso de que montones de diferentes Arafat y montones de Fidel Castro y Bachelet allá en allá en Brasil, el presidente de Brasil, y después Hugo Chávez, Evo Morales, y todos estos presidentes de momento tenían padecimientos de cáncer. Y yo, espérate. Y en Puerto Rico, hagan memoria brevemente cómo ocurrió y cuándo ocurrió, y después de que se unieron los puertorriqueños en contra de... Yo tengo esa capacidad de entrar en estas teorías de conspiración, ¿no? Porque Churumba y allá el alcalde de Carolina y después con Willy Miranda Marín, o sea, no sé, es que realmente tener el ojo echado, es cuestión de siempre estar leyendo, es cuestión de siempre, ya no es que hoy por hoy nosotros vamos a creer todo lo que nos dicen, no, nosotros vamos a sacar nuestro tiempo para investigar, analizar y llegar a conclusiones. Se nos está acabando el tiempo, gente. Otro programa en vivo desde Mayagüez, Puerto Rico, Radio Bemba. Cuídense mucho y bendiciones. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.